El timbre de salida del Colegio San Mateo resonó por los pasillos, mientras la lluvia persistente golpeaba contra las ventanas. Era miércoles, 23 de septiembre de 1987, y los alumnos de sexto grado corrían por los corredores con sus impermeables amarillos y mochilas cargadas. No era un día cualquiera para los 23 niños del grupo 6B. Sus rostros reflejaban una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. A pesar del clima desfavorable que había convertido el otoño asturiano en un lienzo gris, mañana partirían hacia su tan esperada excursión a la Reserva Natural de Somiedo. Amelia Vega, profesora de Ciencias Naturales de 34 años, repasaba mentalmente la lista de actividades mientras colocaba formularios de autorización en su maletín de cuero gastado. Sus dedos, manchados de tinta azul, se movían con precisión metódica, un rasgo que sus colegas siempre admiraban. Amelia, ¿estás segura de que quieres continuar con la excursión? Las previsiones meteorológicas no son favorables, comentó Martín López, el director, asomándose a su despacho. Su frente arrugada delataba preocupación genuina. Los permisos están firmados, el autobús contratado, y los niños llevan semanas preparando sus proyectos sobre ecosistemas de montaña, respondió Amelia mientras cerraba su maletín. Además, según el servicio meteorológico, la tormenta amainará durante la noche. Sus palabras transmitían una seguridad que, en retrospectiva, resultaría devastadora. Esa misma tarde, en la casa de los Ramírez, el pequeño Gabriel, un niño delgado de 11 años con gafas demasiado grandes para su rostro afilado, preparaba su mochila con meticuloso cuidado. Su cámara fotográfica, regalo de su 10º cumpleaños, ocupaba un lugar privilegiado entre sus pertenencias. ¿Llevas el impermeable extra?, preguntó Carmen, su madre, mientras doblaba un jersey de lana que añadió a la mochila ya repleta. «Mamá, no va a llover tanto», protestó Gabriel, aunque permitió que su madre añadiera la prenda. «La señorita Vega dice que podremos ver osos si tenemos suerte. Voy a fotografiar todo para mi proyecto». Carmen sonrió mientras revolvía el cabello oscuro de su hijo. «Solo ten cuidado. Y no te alejes del grupo. ¿Prometido?». Gabriel asintió sin imaginar que aquella promesa quedaría suspendida en el tiempo, como una oración sin respuesta. A 5 kilómetros de allí, en el modesto taller mecánico Hermanos Durán, Javier Durán revisaba por tercera vez los frenos del autobús escolar. El vehículo, un Mercedes-Benz O303 de 1980, había sido sometido a una revisión completa la semana anterior. «Todo está en orden», murmuró para sí mismo mientras limpiaba el aceite de sus manos con un trapo. A sus 52 años, Javier llevaba 30 conduciendo autobuses por las serpenteantes carreteras asturianas, conociendo cada curva, cada pendiente, como las líneas de su propia palma. Su hermano menor, Ernesto, se acercó con 2 tazas de café humeante. «¿Nervioso por mañana? La ruta a Somiedo no es fácil con lluvia». Javier negó con la cabeza mientras aceptaba el café. «He conducido esa ruta con peores condiciones. Además, no quiero decepcionar a los críos». Aquella noche, la lluvia se intensificó. El viento arrancaba las hojas de los árboles, creando remolinos de ocres y marrones que danzaban en las calles vacías de Oviedo. En 23 hogares, 23 mochilas esperaban junto a las puertas, y 23 niños conciliaban el sueño con dificultad, soñando con aventuras montañosas y descubrimientos naturales. La mañana del jueves amaneció con una calma engañosa. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo plomizo y un aire cargado de humedad que se adhería a la piel como una segunda capa. A las 7:30, el patio del Colegio San Mateo bullía de actividad. Padres que daban últimas recomendaciones, niños que comparaban el contenido de sus mochilas, y la profesora Vega, con su impermeable verde botella, marcando nombres en su lista: Gabriel Ramírez, presente; Lucía Ordóñez, aquí. Uno a uno, los 23 alumnos respondieron a su llamada. Junto a ellos, 2 adultos más completaban el grupo: Elena Díaz, profesora de historia y ayudante en la excursión, y Manuel Santos, guía local contratado para la visita a la Reserva Natural. A las 8:15, el autobús conducido por Javier Durán partió del colegio. Desde las ventanas, pequeñas manos se agitaban en despedida, mientras el vehículo amarillo se alejaba por la calle San Francisco,
girando finalmente hacia la carretera AS 227 que los llevaría a través del Parque Natural de Somiedo. La última comunicación registrada fue a las 10:32 de la mañana, cuando la profesora Vega envió un breve mensaje por radio a la dirección del colegio. Acabamos de pasar Belmonte. El cielo se está oscureciendo, pero continuamos según lo previsto. Llegaremos a la reserva aproximadamente a las 12:00. Nunca llegaron. A las 17:45, cuando el autobús no había regresado y ningún intento de comunicación obtenía respuesta, el director Martín López contactó con la Guardia Civil. A las 18:30 se activó el protocolo de búsqueda. 3 patrullas recorrieron la ruta prevista, desde Oviedo hasta la Reserva Natural de Somiedo, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona hasta que la oscuridad lo hizo imposible. No se encontró nada, ni rastros de un accidente, ni marcas de neumáticos fuera de la carretera, ni señales de desvío. El autobús amarillo con 26 personas a bordo se había esfumado en algún punto de las montañas asturianas, como si la tierra misma los hubiera engullido en un instante de crueldad silenciosa. Y así comenzó uno de los mayores misterios de la España moderna, la desaparición completa del grupo 6B del Colegio San Mateo. 23 niños y 3 adultos, cuyo destino permanecería oculto durante 3 décadas, mientras sus familias quedaban suspendidas en un limbo de incertidumbre y esperanza moribunda. El amanecer del viernes 25 de septiembre trajo consigo la primera oleada de titulares nacionales. Desaparece autobús escolar con 26 personas en Asturias, proclamaba la portada del País. Las primeras 48 horas fueron un torbellino de actividad frenética y esperanza desesperada. La Guardia Civil desplegó más de 200 efectivos que peinaron cada kilómetro de la ruta y sus alrededores. Voluntarios de pueblos cercanos se unieron a la búsqueda, formando cadenas humanas que avanzaban metódicamente por barrancos y zonas boscosas. En el gimnasio del Colegio San Mateo, convertido apresuradamente en centro de operaciones, 23 familias esperaban noticias. Carmen Ramírez, madre de Gabriel, permanecía sentada en una silla plegable, sosteniendo la chaqueta azul favorita de su hijo como si fuera un talismán. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, seguían fijos en la puerta cada vez que se abría. «Tienen que estar en alguna parte», repetía Francisco Ordóñez, padre de Lucía, golpeando repetidamente la pared con la palma de su mano. Un autobús amarillo de 12 metros no desaparece así como así. Su voz, quebrada por la angustia, reflejaba la incredulidad colectiva ante lo inexplicable. El domingo por la tarde, cuando la búsqueda aérea se expandió a un radio de 50 kilómetros sin resultados, el teniente coronel Augusto Méndez compareció ante las familias. Su rostro, marcado por profundas ojeras, anticipaba noticias que nadie quería escuchar. «Hemos revisado cada metro de la ruta oficial y todas las posibles desviaciones. No hay señales de accidente en ninguna carretera o camino forestal». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Estamos ampliando la búsqueda a zonas más remotas y considerando otras posibilidades». «¿Qué posibilidades?», preguntó con voz firme Teresa Vidal, cuyo hijo Marcos era conocido por su habilidad para el dibujo. «Debemos considerar que podría tratarse de un secuestro». La palabra cayó como una losa sobre la sala. Un secuestro. En 1987, con las heridas del terrorismo aún frescas en la memoria colectiva española, la sugerencia desató una nueva dimensión de horror. Los periodistas, hasta entonces mantenidos a distancia respetuosa, se abalanzaron sobre la noticia. «Terrorismo tras la desaparición del autobús escolar», especulaban los diarios al día siguiente, a pesar de que ningún grupo había reclamado la autoría. Durante las semanas siguientes, llegaron decenas de llamadas con supuestas pistas. Alguien había visto un autobús similar cerca de la frontera portuguesa. Un pescador afirmaba haber escuchado un estruendo en una zona remota del parque. Una mujer insistía en que había visto a varios niños con uniformes del Colegio San Mateo en una estación de servicio de Santander. Cada pista fue investigada exhaustivamente. Cada una resultó ser un callejón sin salida. A medida que octubre avanzaba y las hojas caían de los árboles, también la esperanza comenzó a marchitarse. Las familias, inicialmente unidas por la tragedia compartida, empezaron a fragmentarse bajo el peso insoportable de la incertidumbre.
El primer aniversario trajo consigo una ceremonia solemne en el patio del colegio. 26 árboles jóvenes fueron plantados en círculo, cada uno con una placa grabada. Gabriel Ramírez, siempre en nuestros corazones, rezaba una de ellas. No era un memorial. Nadie estaba listo para admitir que aquellos desaparecidos no regresarían. Era un símbolo de esperanza obstinada, un recordatorio visible de que seguían buscando respuestas, pero la vida, implacable, continuó su curso. Los otros alumnos del colegio fueron promocionando, graduándose, dejando atrás las aulas donde el recuerdo del grupo 6B permanecía como un fantasma silencioso. El director Martín López se jubiló en 1992, llevándose consigo la culpa que nunca verbalizó por haber permitido aquella excursión. Nuevos niños ocuparon los pupitres, ajenos al drama que había marcado aquellas instalaciones. Para 1995, el caso había pasado de los titulares principales a breves menciones en aniversarios señalados. La Guardia Civil mantenía abierta la investigación, pero los recursos asignados disminuían año tras año. El caso Somiedo, como se le conocía oficialmente, se convertía gradualmente en una carpeta polvorienta en algún archivo, revisada ocasionalmente por nuevos investigadores que invariablemente llegaban a los mismos callejones sin salida. Las teorías proliferaron en el vacío dejado por la ausencia de hechos concretos, desde las más plausibles, un accidente en algún punto inaccesible de la montaña, hasta las más extravagantes, secuestros extranjeros, conspiraciones gubernamentales e incluso, en los márgenes más oscuros de la especulación, fenómenos paranormales. Internet, en sus primeros años de popularización, se convirtió en terreno fértil para estas hipótesis. Mientras tanto, en 23 hogares, habitaciones infantiles permanecían intactas, congeladas en 1987. Algunos padres conservaban todo exactamente como estaba el día de la desaparición, como santuarios a una infancia interrumpida. Otros, incapaces de soportar el recordatorio constante, habían cerrado esas puertas con llave, literal y metafóricamente. Carmen Ramírez pertenecía al primer grupo. La habitación de Gabriel se mantenía impoluta, con sus libros de aventuras cuidadosamente alineados en la estantería, sus dibujos de animales salvajes fijados en las paredes y su colección de minerales dispuesta sobre el escritorio. Cada domingo, Carmen limpiaba el polvo y cambiaba la sábana, como si su hijo pudiera regresar cualquier día. Esta rutina, que muchos considerarían obsesiva, era su forma de mantener viva la esperanza. Francisco Ordóñez representaba el extremo opuesto. Incapaz de procesar el dolor, vendió la casa familiar apenas 6 meses después de la desaparición de Lucía, mudándose a Madrid para comenzar una nueva vida. Su matrimonio no sobrevivió a la tragedia. Él y su esposa se divorciaron en 1989. No podía soportar mirarnos a los ojos, explicaría ella años después. Cada uno veía en el otro un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Para 1997, 10 años después de la desaparición, las conmemoraciones se habían vuelto más discretas. Los árboles plantados en el patio del colegio habían crecido, formando un bosquecillo donde los alumnos actuales buscaban sombra durante los recreos, ajenos al significado original de aquel lugar. En la ceremonia del 10º aniversario, solo asistieron 14 familias. Algunas se habían mudado, otras simplemente habían optado por alejarse de un dolor que no cicatrizaba. El nuevo siglo trajo consigo cambios inevitables. El Colegio San Mateo se fusionó con otra institución en 2003, cambiando su nombre y parte de sus instalaciones. La AS 227 fue remodelada en varios tramos, alterando el paisaje que tantas veces habían recorrido los equipos de búsqueda. La Guardia Civil reclasificó oficialmente el caso como inactivo, aunque técnicamente siguiera abierto. Para 2007, 20 años después, solo un puñado de personas mantenía viva la memoria activa del caso. Entre ellas destacaba Ricardo Mendoza, un joven periodista que había crecido fascinado por la historia. Nacido en 1990, no tenía conexión personal con los desaparecidos, pero la magnitud del misterio lo había cautivado desde que, en sus años universitarios, tropezara con un viejo reportaje. Mendoza comenzó a recopilar sistemáticamente
toda la información disponible sobre el caso, entrevistando a antiguos investigadores jubilados, a familiares dispuestos a hablar y a residentes de la zona. Su blog, Memoria de Somiedo, se convirtió en el repositorio más completo de información sobre la desaparición, atrayendo ocasionalmente la atención de otros interesados en el caso. Fue a través de este blog que, en 2015, Carmen Ramírez contactó con él. A sus 68 años, la madre de Gabriel había desarrollado un cáncer terminal. «Quiero que alguien mantenga viva la búsqueda cuando yo no esté», le dijo durante su primer encuentro en una cafetería de Oviedo. «Te daré todo lo que tengo, las cartas de Gabriel, sus cuadernos, las fotografías que no se publicaron en la prensa. Alguien debe recordar que 26 personas no pueden simplemente evaporarse sin dejar rastro». Durante los meses siguientes, Mendoza visitó regularmente a Carmen, documentando meticulosamente sus recuerdos y digitalizando los materiales que ella conservaba. En una de estas visitas, mientras revisaban por enésima vez las fotografías del día anterior a la excursión, Carmen señaló algo que había pasado desapercibido durante décadas. «Este hombre», dijo, señalando una figura parcialmente visible en el fondo de una imagen donde Gabriel posaba con su mochila en el patio del colegio. «Nunca supe quién era. No era profesor ni trabajaba en el colegio». Mendoza amplió la imagen en su ordenador portátil. Un hombre de mediana edad, con gorra y chaqueta oscura, aparecía observando a los niños desde una esquina del patio. Su rostro, parcialmente oculto por la gorra, mostraba una expresión inescrutable. «¿Estás segura de que no pertenecía al colegio? ¿Podría ser un padre de otro alumno?». Carmen negó con firmeza. «Conozco a todos los padres, a todos los profesores. Este hombre no debería estar ahí». Aquella observación, aparentemente trivial, encendió una nueva chispa en la investigación dormida. Mendoza amplió y mejoró la imagen, consultó con antiguos empleados del colegio y confirmó que, efectivamente, aquel hombre no pertenecía a la comunidad escolar. Presentó la fotografía a la Guardia Civil, que accedió a revisarla, aunque con escaso entusiasmo después de tantos años sin avances. A finales de 2016, Carmen Ramírez falleció, sin haber obtenido las respuestas que buscó durante 29 años. En su funeral, Mendoza conoció a otros familiares de desaparecidos, algunos de los cuales llevaban años sin contacto entre sí. Unidos por el dolor compartido y renovado, decidieron formar una asociación formal, Memoria de Somiedo, tomando el nombre del blog de Mendoza. El 30º aniversario de la desaparición se aproximaba, y con él, un renovado interés mediático en uno de los grandes misterios sin resolver de la España contemporánea. Nadie podía imaginar que, después de 3 décadas de silencio, las montañas asturianas estaban a punto de revelar su secreto. La mañana del 12 de marzo de 2017 amaneció fría y brumosa en la pequeña localidad de Valle del Lago, un pueblo de apenas 40 habitantes permanentes situado en el corazón del Parque Natural de Somiedo. Andrés Cifuentes, ingeniero civil de 48 años, supervisaba el inicio de las obras para un nuevo sistema de canalización que abastecería de agua a varios pueblos de la zona. El proyecto, largamente postergado por cuestiones burocráticas y presupuestarias, finalmente había recibido luz verde tras las intensas lluvias del invierno anterior que habían evidenciado las deficiencias del sistema existente. «Comenzad por el sector norte, junto al antiguo sendero», indicó Cifuentes a los operarios que manejaban la excavadora. «Según los planos, es la zona menos rocosa». La máquina rugió al arrancar, mordiendo la tierra húmeda con sus dientes metálicos. Los primeros metros de excavación transcurrieron sin incidentes, revelando apenas piedras y raíces. Eran las 11:27 de la mañana, cuando la pala de la excavadora produjo un sonido metálico discordante, muy distinto al esperado contacto con piedra. «¡Para!», gritó Martín Salcedo, el operador, deteniendo la máquina abruptamente. «He golpeado algo». Cifuentes se acercó al borde de la zanja, observando con curiosidad profesional. El metal oxidado que asomaba entre la tierra removida no correspondía a ninguna tubería o estructura registrada en sus planos. «Despejad un poco más alrededor, con cuidado», ordenó intrigado. Los trabajadores utilizaron palas manuales para retirar la tierra con mayor precisión. Gradualmente, emergió una forma reconocible, la esquina de lo que parecía ser un techo metálico.
Tras media hora de trabajo cauteloso, quedó expuesta una sección significativa de lo que, sin lugar a dudas, era el techo de un vehículo grande. «Dios mío», murmuró Cifuentes, mientras un escalofrío recorría su espalda. «Creo que es un autobús». La obra se detuvo inmediatamente. A las 12:45, dos agentes de la Guardia Civil del puesto de Pola de Somiedo llegaron al lugar, acordonando la zona. Para media tarde, un equipo especializado en rescates y un juez instructor se habían sumado a la creciente actividad en aquel remoto paraje montañoso. La excavación controlada continuó hasta el anochecer, revelando progresivamente los contornos inconfundibles de un autobús de tamaño mediano, completamente enterrado a unos 3 metros de profundidad. La tierra compactada y la vegetación que había crecido encima indicaban que llevaba allí muchos años. En la parte visible del vehículo podían apreciarse restos de pintura amarilla. Ricardo Mendoza recibió la llamada a las 20:15, mientras cenaba en su apartamento de Oviedo. Un contacto en la Guardia Civil, que conocía su dedicación al caso Somiedo, le proporcionó la información preliminar, advirtiéndole que se mantuviera discreto hasta que hubiera confirmación oficial. «Han, encontrado un autobús enterrado cerca de Valle del Lago», le dijo la voz al otro lado del teléfono. «Amarillo, del tamaño aproximado del que buscamos. No puedo decir más. Fue suficiente». Mendoza apenas durmió aquella noche, debatiéndose entre la esperanza y el temor ante lo que podría significar aquel hallazgo. Al amanecer, condujo hasta Valle del Lago, encontrándose con un operativo que había crecido considerablemente durante la noche. La noticia, imposible de contener en un entorno rural donde todos se conocen, comenzaba a filtrarse a medios locales. A las 10:30 del 13 de marzo, el teniente coronel Javier Almeida ofreció una breve declaración a la prensa. «Podemos confirmar el hallazgo de un vehículo tipo autobús enterrado en una zona boscosa del Parque Natural de Somiedo. La investigación está en curso y no podemos ofrecer más detalles hasta completar las tareas de excavación y análisis». No mencionó el caso Somiedo, pero no era necesario. La conexión resultaba obvia para cualquiera familiarizado con la historia. A media mañana, las principales cadenas de televisión nacionales habían desplazado equipos a la zona y las redes sociales bullían con especulaciones. Para Teresa Vidal, ahora una mujer de 65 años que había dedicado su vida a la enseñanza tras la desaparición de su hijo Marcos, la noticia llegó a través de una antigua compañera del Colegio San Mateo. «Han encontrado algo en Somiedo», le dijo simplemente. Teresa dejó caer el teléfono. 30 años de esperanza moribunda y resignación forzada se desmoronaron en un instante, dejando paso a una emoción cruda que creía haber sepultado hacía tiempo. Similar conmoción sacudió a las restantes familias de los desaparecidos. Algunas, como la de Gabriel Ramírez, habían mantenido viva la búsqueda hasta el final. Otras se habían alejado conscientemente, construyendo nuevas vidas sobre los cimientos frágiles de una tragedia sin resolver. El hallazgo las reunía nuevamente, atrayéndolas hacia un epicentro de dolor que nunca habían abandonado realmente. Durante los 3 días siguientes, el operativo de excavación trabajó meticulosamente, enfrentando dificultades técnicas considerables. El terreno inestable, las raíces de árboles centenarios entrelazadas con la estructura del autobús y la necesidad de preservar posibles evidencias forenses complicaban la tarea. Cada centímetro de tierra removida era cuidadosamente cribado y documentado. El 16 de marzo, bajo una lluvia persistente que parecía un eco lejano de aquella que cayó en septiembre de 1987, el autobús quedó completamente expuesto. Era, sin duda alguna, un Mercedes-Benz O303, el mismo modelo que transportaba al grupo escolar. Los restos de matrícula, aunque deteriorados, coincidían con los registrados en la documentación del vehículo desaparecido. Aquella tarde, en una carpa instalada cerca del lugar del hallazgo, el juez instructor autorizó la apertura del vehículo en presencia de investigadores forenses, agentes de la Guardia Civil y el fiscal asignado al caso. La puerta, deformada por la presión de la tierra y décadas de corrosión, se dio con un quejido metálico que resonó como un lamento largamente contenido. Lo que encontraron dentro desafió todas las expectativas. El autobús estaba vacío. No había restos humanos, ni mochilas escolares ni objetos personales.
Nada que indicara que 26 personas hubieran estado alguna vez en su interior. El hallazgo, que prometía resolver el misterio, solo había añadido una nueva capa de perplejidad. Los análisis preliminares del vehículo revelaron varios elementos intrigantes. Los frenos parecían haber sido manipulados, con cortes limpios en el sistema hidráulico que no podían atribuirse al deterioro natural. El depósito de combustible estaba vacío, sin rastros del diésel que debería contener, y más significativamente, la puerta trasera de emergencia había sido forzada desde el interior. Durante los días siguientes, un equipo de investigación forense peinó meticulosamente cada centímetro del autobús y sus alrededores. Utilizando tecnología que no existía en 1987, analizaron fibras, huellas y residuos biológicos microscópicos. El 22 de marzo, encontraron el primer objeto personal, un botón de uniforme escolar incrustado en una grieta del suelo, con las iniciales CSM, Colegio San Mateo, aún visibles. Pero el hallazgo verdaderamente revelador ocurrió el 24 de marzo. Entre los restos del salpicadero, severamente dañado, los investigadores recuperaron un objeto rectangular de metal. Era una pequeña caja metálica, del tipo que los niños utilizaban para guardar lápices, oxidada pero sorprendentemente intacta. En su tapa, grabadas toscamente con lo que parecía haber sido la punta de un bolígrafo, se leían las iniciales G.R. Gabriel Ramírez. La caja fue trasladada inmediatamente al laboratorio forense de Oviedo, donde se procedió a su apertura controlada. En su interior, protegido de la humedad y el paso del tiempo, se encontraba un cuaderno escolar de hojas amarillentas y, plegado entre sus páginas, un mapa dibujado a mano. Para Ricardo Mendoza, que había seguido la investigación tan de cerca como le permitían sus contactos, la noticia del hallazgo del cuaderno de Gabriel fue electrizante. Conocía bien aquellos cuadernos. Carmen Ramírez le había mostrado otros similares durante sus conversaciones. Gabriel los utilizaba para sus observaciones científicas, dibujando meticulosamente plantas y animales, anotando datos sobre el clima y los ecosistemas. «Necesito verlo», insistió Mendoza en conversaciones con sus fuentes en la Guardia Civil. «Conozco la caligrafía de Gabriel, sus hábitos de escritura. Puedo ayudar a interpretarlo». Su petición fue inicialmente rechazada, pero la intervención de la asociación Memoria de Somiedo, ahora respaldada por varias familias de los desaparecidos, logró que finalmente se le permitiera examinar fotografías del contenido bajo estricta supervisión. El cuaderno contenía varias entradas fechadas, comenzando el 23 de septiembre de 1987, el día anterior a la excursión, y terminando abruptamente el 29 de septiembre. Las primeras páginas mostraban la emoción infantil ante el viaje, listas de animales que esperaba observar, dibujos del parque natural, predicciones sobre el clima. La entrada del 24 de septiembre, sin embargo, adoptaba un tono radicalmente distinto. «Ha pasado algo malo. El autobús se ha salido de la carretera después de un ruido muy fuerte. El señor Javier, el conductor, ha gritado que los frenos no funcionaban. Hemos caído por una pendiente muy empinada. Lucía se ha hecho daño en el brazo. La señorita Vega dice que no nos movamos del autobús mientras ella y el señor Manuel buscan ayuda. Estoy asustado, pero intento ser valiente como los exploradores de mis libros». Las entradas posteriores documentaban, con la imprecisión propia de un niño de 11 años, lo que parecía ser una situación de supervivencia tras un accidente. 25 de septiembre. La señorita Vega y el señor Manuel no han vuelto. La señorita Elena dice que debemos permanecer juntos. Hace mucho frío por la noche. Hemos comido las meriendas que llevábamos para la excursión. 26 de septiembre. Hemos oído ruidos extraños durante la noche, como de máquinas trabajando. La señorita Elena ha intentado subir hasta la carretera, pero ha dicho que es imposible. La pendiente es demasiado empinada y resbaladiza por la lluvia. Marcos ha dibujado un mapa de dónde estamos, según lo que podemos ver desde aquí. Sáneque 27 de septiembre. Los ruidos de máquinas continúan. Ahora son más fuertes. La señorita Elena nos ha reunido y ha dicho que debemos abandonar el autobús. Dice que no es seguro quedarnos. He guardado mi cuaderno en la caja metálica por si llueve durante la marcha. Vamos a seguir el pequeño arroyo que hemos encontrado cerca. La señorita Elena dice que todos los arroyos llevan a ríos y todos los ríos llevan a pueblos.
28 septiembre. Hemos caminado todo el día siguiendo el arroyo. Estamos muy cansados. Algunos niños lloran por la noche. Yo también quiero llorar, pero intento ser fuerte. He visto huellas cerca de nuestro campamento que no son nuestras. La señorita Elena dice que son de animales, pero no parecen de animales que yo conozca. 29 septiembre. Esta mañana, cuando desperté, Lucía me ha dicho que ha visto luces entre los árboles. La señorita Elena ha ido a investigar y no ha vuelto en mucho tiempo. Cuando ha regresado estaba muy pálida. Nos ha dicho que debemos movernos inmediatamente, que no es seguro quedarnos. Ha dicho algo sobre hombres que no deberían estar aquí. Voy a esconder este cuaderno en el autobús antes de marcharnos. Si alguien lo encuentra, por favor, diga a mi mamá que Lacumán. La última entrada terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. El mapa dibujado que acompañaba el cuaderno mostraba, con la perspectiva imprecisa de un niño, lo que parecía ser la ubicación del autobús accidentado en relación con un arroyo, varios árboles distintivos y lo que podría interpretarse como construcciones o estructuras en la distancia. Este hallazgo alteró fundamentalmente la dirección de la investigación. Lo que durante 30 años se había considerado una desaparición sin explicación, ahora se revelaba como una historia de supervivencia inicial tras un accidente, seguida por un misterio aún más inquietante. El análisis forense del autobús confirmó la manipulación deliberada de los frenos. Los cortes en el sistema hidráulico habían sido realizados con una herramienta precisa, probablemente poco antes del viaje. El accidente no había sido casual. Alguien había saboteado deliberadamente el vehículo. Las búsquedas se reorientaron hacia la zona circundante al lugar del hallazgo. Utilizando el mapa dibujado por Marcos y las descripciones de Gabriel, los investigadores identificaron el arroyo mencionado, ahora parcialmente seco, a unos 200 metros del lugar donde se encontró el autobús. El 2 de abril, un equipo con perros especializados en restos humanos comenzó a rastrear sistemáticamente el curso del arroyo. 3 días después, a aproximadamente 2 kilómetros de distancia, en una zona particularmente densa del bosque, los perros marcaron positivo frente a una formación rocosa parcialmente oculta por la vegetación. Lo que parecía una cueva natural había sido modificada con una entrada disimulada entre las rocas. En su interior, los investigadores hallaron evidencia de ocupación humana, restos de una hoguera antigua, fragmentos de tela que coincidían con el material de los uniformes escolares, y varios objetos pequeños que podrían pertenecer a niños, un yo-yo, fragmentos de un lápiz de colores, la hebilla de un cinturón. Pero lo más perturbador fue encontrado en una cámara más profunda de la cueva, una pared donde alguien había tallado meticulosamente 26 líneas verticales. Junto a ellas, grabada en la roca, una fecha, 2/10/1987. El descubrimiento de la cueva desató una investigación sin precedentes en la zona. Durante las semanas siguientes, más de 300 efectivos entre Guardia Civil, Protección Civil y unidades especializadas peinaron metódicamente cada metro cuadrado en un radio de 5 kilómetros alrededor del autobús y la cueva. Los medios nacionales cubrían diariamente los avances, convirtiendo el caso en el tema dominante de conversación en toda España. Las teorías, algunas plausibles y otras descabelladas, proliferaban en tertulias televisivas y foros de Internet. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos vivían una montaña rusa emocional entre la esperanza renovada y el temor a verdades potencialmente devastadoras. El 17 de abril, la investigación dio un giro inesperado cuando un anciano residente en Valle del Lago, Matías Suárez, de 92 años, contactó con la Guardia Civil. Su salud precaria le había impedido acercarse antes al operativo, pero la insistencia de su nieta, que había leído sobre el cuaderno encontrado, lo convenció de compartir lo que sabía. «Nunca hablé de esto porque tuve miedo», confesó el anciano a los investigadores que acudieron a su domicilio. Después, con el paso de los años, pensé que ya no tenía sentido remover el pasado. El relato de Matías, grabado durante 6 horas en 2 sesiones debido a su frágil estado, arrojó una luz inquietante sobre los acontecimientos de 1987. En aquella época, el hombre de 54 años trabajaba como guardia forestal en el Parque Natural. La mañana del 24 de septiembre realizaba su ronda habitual
cuando escuchó el estruendo de un vehículo accidentándose en una zona remota. Al principio pensé que era un desprendimiento, explicó, pero entonces vi el autobús amarillo, volcado de lado en el barranco. Me acerqué para ayudar y vi a todos los niños, asustados pero vivos. También a los adultos, las dos profesoras y el guía, y al conductor que estaba herido en la cabeza. Según su testimonio, ofreció ir a buscar ayuda, pero la profesora Vega insistió en que ella y el guía, Manuel Santos, se adelantarían para alertar a las autoridades, mientras la otra profesora permanecía con los niños. Matías les indicó la ruta más directa hacia la carretera principal. Les dije que era mejor que todos permanecieran junto al autobús, que enviaría un equipo de rescate, pero la profesora Vega parecía muy decidida a ir ella misma. Matías regresó a su puesto forestal, desde donde envió un mensaje de radio alertando del accidente. Recibió confirmación de que un equipo de rescate sería enviado inmediatamente. Sin embargo, cuando los equipos llegaron a la zona que él había indicado, no encontraron rastro alguno del autobús ni de sus ocupantes. Al principio pensé que había dado mal las coordenadas o que ellos habían malinterpretado mi descripción. Pasé los días siguientes buscando por mi cuenta, pero no pude encontrar el lugar exacto del accidente. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Lo más perturbador del relato de Matías fue su descripción de lo que ocurrió después. 3 días tras el accidente, mientras continuaba sus búsquedas personales, observó actividad inusual en una zona restringida del parque. Vehículos pesados operando durante la noche, luces potentes y hombres que no vestían uniformes oficiales. Tenían un cordón de seguridad alrededor de un área grande. Me acerqué pensando que quizás estaban relacionados con el rescate, pero un hombre con traje oscuro me interceptó. Me preguntó qué hacía allí, y cuando mencioné el autobús escolar, su actitud cambió. Me dijo que no había ningún accidente, que yo estaba confundido y que debía olvidar lo que creía haber visto. Días después, Matías fue llamado a la oficina principal del Parque Natural. Allí, un hombre que se identificó como funcionario del Ministerio del Interior le comunicó que la zona donde había visto la actividad nocturna estaba bajo operaciones de seguridad nacional y que cualquier comentario sobre lo que hubiera presenciado podría considerarse un delito contra la seguridad del Estado. Me mostraron documentos oficiales, con sellos y firmas. Me dijeron que si hablaba, podría ir a prisión. Tenía una familia que mantener. No podía arriesgarme y... Matías guardó silencio durante 30 años, atormentado por la culpa, pero paralizado por el miedo. Solo la avanzada edad y la certeza de que le quedaba poco tiempo de vida lo animaron finalmente a hablar. Su testimonio provocó un terremoto en la investigación. La posibilidad de una conspiración gubernamental, que durante décadas había sido descartada como teoría marginal, cobraba ahora una dimensión inquietante. El juez instructor ordenó la revisión de archivos clasificados del Ministerio del Interior correspondientes a 1987, específicamente relacionados con actividades en el Parque Natural de Somiedo. Inicialmente, las autoridades actuales negaron tener registros de operaciones especiales en la zona. Sin embargo, la presión mediática y política era abrumadora. El caso había captado la atención nacional, y miles de ciudadanos se manifestaban en Madrid y Oviedo exigiendo transparencia. Finalmente, el 28 de abril, el Ministerio del Interior anunció la desclasificación parcial de documentos relacionados con Operación Abedul, una iniciativa clasificada desarrollada en Asturias entre 1985 y 1989. Los documentos confirmaban la existencia de instalaciones de investigación científica secretas en una zona remota del Parque Natural de Somiedo, dedicadas a experimentos relacionados con guerra bacteriológica, en colaboración con otros países de la OTAN. La ubicación había sido elegida precisamente por su aislamiento y difícil acceso, minimizando riesgos en caso de accidente. Lo que los documentos no mencionaban explícitamente era cualquier incidente relacionado con un autobús escolar. Sin embargo, un informe fechado el 25 de septiembre de 1987 hacía referencia a una brecha de seguridad con potenciales testigos civiles y la necesidad de contención inmediata para evitar exposición pública. Ricardo Mendoza, cuyo blog ahora recibía millones de visitas,
Conectó estos fragmentos con otro hallazgo significativo: registros meteorológicos alterados. Los datos oficiales de septiembre de 1987 indicaban condiciones climáticas severas en la zona de Somiedo durante los días posteriores a la desaparición, justificando la suspensión temporal de las búsquedas aéreas. Sin embargo, registros no oficiales de estaciones meteorológicas privadas en zonas cercanas mostraban condiciones normales para la época, con cielos despejados que habrían permitido sobrevuelos sin problemas. Alteraron deliberadamente la información meteorológica para ganar tiempo, concluyó Mendoza en una publicación que se volvió viral. Necesitaban ese tiempo para ocultar pruebas. El 3 de mayo, la investigación dio otro salto cualitativo. Un grupo de espeleólogos voluntarios, explorando sistemas de cuevas en la zona, descubrió una red de túneles artificiales que no aparecían en ningún mapa oficial. Estos túneles, parcialmente derrumbados, conectaban con búnkers subterráneos que mostraban evidencia de haber sido abandonados apresuradamente. Equipos científicos obsoletos, mobiliario básico y sistemas de ventilación sofisticados para la época. En uno de estos búnkers, oculta tras un panel de ventilación, se encontró una caja fuerte empotrada. Su apertura, realizada bajo supervisión judicial el 7 de mayo, reveló su contenido devastador: una carpeta con el membrete Incidente Somiedo, clasificación máxima, conteniendo documentos oficiales, fotografías y un disco duro externo primitivo. Las fotografías mostraban a los 23 niños y los 3 adultos, aparentemente con vida, en lo que parecía ser un dormitorio comunal improvisado en un búnker. Las imágenes estaban fechadas entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre de 1987. La última fotografía mostraba solo a los adultos: la profesora Vega, la profesora Díaz, el guía Manuel Santos y el conductor Javier Durán, sentados en lo que parecía ser una sala de interrogatorios, con expresiones que oscilaban entre el miedo y la resignación. Los documentos, firmados por altos funcionarios del gobierno de la época, algunos aún vivos, otros ya fallecidos, detallaban el procedimiento de contención tras lo que denominaban exposición accidental de civiles a material sensible. El autobús, según estos documentos, había sufrido efectivamente un accidente al fallar los frenos en una curva, precipitándose por un barranco que, fatídicamente, se encontraba a menos de 1 kilómetro de las instalaciones secretas. Los ocupantes del vehículo habían sido asegurados por personal de seguridad de la instalación, inicialmente como medida de protección. Sin embargo, las decisiones subsiguientes revelaban una espiral de encubrimiento criminal, dado el nivel de compromiso de seguridad nacional que supondría la revelación de las instalaciones Abedul y considerando la exposición potencial de los sujetos a agentes bacteriológicos experimentales durante su permanencia no autorizada en la zona de exclusión, se ha determinado la imposibilidad de su reintegración a la sociedad civil. Una frase clínica y burocrática que encubría una decisión monstruosa. 26 personas, incluidos 23 niños, habían sido efectivamente condenadas a desaparecer para proteger un secreto de Estado. Los documentos no detallaban explícitamente el destino final de los desaparecidos, pero hacían referencia a una evacuación definitiva el 3 de octubre con traslado a instalaciones ultramarinas no especificadas. El 10 de mayo, tras días de intenso debate gubernamental y presión pública sin precedentes, el presidente del gobierno compareció en una rueda de prensa extraordinaria. Con voz solemne, reconoció oficialmente la existencia de la Operación Abedul y confirmó los aspectos esenciales de lo que la investigación había descubierto. El gobierno de 1987 había encubierto el accidente del autobús escolar y había tomado decisiones moralmente indefendibles respecto a sus ocupantes. En nombre del Estado español, pido perdón a las familias de las víctimas por este acto inexcusable, declaró. Ningún secreto de Estado, ninguna razón de seguridad nacional puede justificar lo que se hizo con aquellos niños y adultos inocentes. Anunció la formación de una comisión de investigación con plenos poderes, la desclasificación total de todos los documentos relacionados y compensaciones económicas para las familias afectadas. También prometió esfuerzos diplomáticos
para determinar el destino final de los desaparecidos, en caso de que alguno siguiera con vida, aunque reconoció que las posibilidades eran tristemente remotas después de tanto tiempo. Para las familias, el reconocimiento oficial supuso un alivio agridulce. Por un lado, 30 años de incertidumbre terminaban con la confirmación de sus peores temores. Por otro, la verdad, por dolorosa que fuera, ofrecía al menos una resolución. Siempre supimos que algo no encajaba, declaró Teresa Vidal a los medios, sosteniendo una fotografía de su hijo Marcos. Siempre sentimos que nos ocultaban información. Ahora sabemos por qué. Francisco Ordóñez, que había huido del dolor alejándose físicamente de Asturias, regresó para unirse a la asociación Memoria de Somiedo. Durante años, culpé a mi exmujer, me culpé a mí mismo, culpé al destino, confesó. Ahora sé exactamente a quién culpar. Las investigaciones continuaron durante los meses siguientes, con ramificaciones cada vez más amplias. Se identificaron a 9 altos funcionarios y militares directamente implicados en la decisión de encubrir el incidente. De ellos, 4 habían fallecido, pero 5 seguían vivos, incluyendo a un exministro que ahora tenía 94 años. Todos fueron procesados por secuestro, aunque los detalles legales resultaban complejos debido al tiempo transcurrido y la naturaleza clasificada de sus acciones. El 23 de septiembre de 2017, exactamente 30 años después de que Gabriel Ramírez preparara su mochila con ilusión infantil, se celebró una ceremonia conmemorativa en el Colegio San Mateo. El centro, que había recuperado su nombre original tras la revelación del caso, inauguró un memorial permanente, un jardín con 26 cerezos y una escultura central que representaba un autobús escolar del que emergían mariposas. La placa, sencilla pero poderosa, rezaba: en memoria de los 23 alumnos y 3 adultos del Colegio San Mateo que desaparecieron el 24 de septiembre de 1987. La verdad, aunque tardía, finalmente salió a la luz. Que su recuerdo nos enseñe a valorar la transparencia y la justicia por encima de cualquier razón de Estado. El invierno de 2018 trajo consigo un manto de nieve que cubrió las montañas asturianas, sepultando temporalmente los escenarios del drama que había conmocionado a España. Pero bajo la aparente calma, las ondas de choque continuaban expandiéndose, alterando vidas e instituciones en formas que nadie hubiera podido prever. En Madrid, el Tribunal Supremo iniciaba el juicio contra los 5 exfuncionarios aún vivos, implicados en el caso Somiedo. Rodrigo Alvear, exdirector de Seguridad del Estado en 1987, ahora un hombre de 83 años físicamente disminuido, pero mentalmente lúcido, se convirtió en el rostro público de aquella conspiración al ser el primero en declarar: «Actuamos según lo que considerábamos el interés superior del Estado», afirmó con voz firme pero cansada. Las instalaciones de Abedul representaban un componente crítico de nuestra estrategia defensiva durante los últimos años de la Guerra Fría. Su exposición pública habría comprometido acuerdos internacionales de la mayor importancia. Cuando el fiscal le preguntó específicamente por la decisión de no permitir que los niños volvieran con sus familias, Alvear hizo una pausa prolongada. «No puedo ofrecer justificación moral para esa decisión», admitió finalmente. «Ya solo puedo contextualizarla en una época donde ciertos sacrificios se consideraban aceptables en aras de la seguridad nacional. Hoy comprendo que fue monstruoso». El juicio, retransmitido en directo, mantenía a millones de españoles pegados a sus pantallas. Para una generación que había crecido bajo la democracia, resultaba casi inconcebible que funcionarios del Estado hubieran ordenado efectivamente la desaparición de 26 ciudadanos inocentes, la mayoría niños, para proteger un secreto gubernamental. Mientras los procedimientos judiciales avanzaban, un equipo internacional de investigadores seguía la pista de lo que los documentos denominaban instalaciones ultramarinas. Las evidencias apuntaban a una base militar conjunta hispano-francesa en el norte de África, ya desmantelada en 1992. Los registros de personal de la instalación, parcialmente recuperados, incluían una misteriosa referencia a 26 residentes especiales entre octubre de 1987 y marzo de 1988,
sin ninguna mención posterior. La ausencia de información concreta sobre el destino final de los desaparecidos atormentaba especialmente a las familias. Durante una tensa reunión con el ministro del Interior, Francisco Ordóñez expresó la frustración colectiva. Nos dicen que nuestros hijos probablemente fallecieron hace décadas, pero no pueden confirmarlo. Nos dicen que lamentan lo sucedido, pero no pueden devolvernos sus restos para un entierro digno. ¿Qué clase de cierre es ese? La presión por respuestas concretas aumentaba, pero las décadas transcurridas y la naturaleza deliberadamente opaca de las operaciones originales complicaban la investigación. Muchos de los implicados directos habían fallecido, los registros físicos habían sido destruidos y las instalaciones relevantes desmanteladas. Fue en este contexto cuando, el 15 de marzo de 2018, Ricardo Mendoza recibió un correo electrónico anónimo que cambiaría nuevamente el curso de la historia. El mensaje, enviado desde una dirección temporal imposible de rastrear, contenía una sola línea de texto. Busca a Claudia Vega en Trapani, Sicilia. Claudia Vega. El nombre resonó inmediatamente en la mente de Mendoza. Amelia Vega, la profesora de ciencias naturales que lideraba la excursión, no tenía hijos conocidos. Sus padres habían fallecido años antes de su desaparición y su único hermano había muerto en 2005 sin descendencia. ¿Quién era entonces esta Claudia Vega? Tras consultar con la asociación Memoria de Somiedo y obtener financiación de un medio digital que seguía de cerca el caso, Mendoza viajó a Sicilia la semana siguiente. Trapani, una ciudad portuaria en la costa occidental de la isla italiana, parecía una ubicación improbable para cualquier conexión con el caso Somiedo. 3 días de investigación en registros locales y conversaciones con residentes no arrojaron resultados. Cuando Mendoza estaba a punto de rendirse, la dueña de la pequeña pensión donde se alojaba le ofreció una pista inesperada. La española, la profesora jubilada, vive en las afueras, en una casa con un jardín lleno de flores. No recibe muchas visitas. Siguiendo sus indicaciones, Mendoza llegó a una modesta villa de estilo mediterráneo, parcialmente oculta tras una exuberante bugambilla. Al llamar a la puerta, esperaba encontrarse con una pista falsa o, en el mejor de los casos, con alguien tangencialmente relacionado con el caso. La mujer que abrió la puerta tenía unos 65 años. Su cabello gris estaba recogido en un moño sencillo, y sus ojos, de un marrón intenso, mostraron primero sorpresa y luego una resignación tranquila. «Te estaba esperando», dijo en un español perfectamente conservado, aunque con sutil acento italiano. Desde que salió todo a la luz, sabía que alguien vendría eventualmente. Se presentó como Claudia Verona, profesora jubilada de biología en un liceo local. Pero mientras servía té en su pequeño salón lleno de libros y plantas, admitió lo que Mendoza ya sospechaba. Había nacido como Amelia Vega. Su relato, compartido durante 2 días de conversaciones grabadas con su consentimiento, completó finalmente el rompecabezas que había desconcertado a España durante 30 años. Según Amelia Claudia, tras el accidente del autobús, ella y el guía Manuel Santos efectivamente habían partido en busca de ayuda, siguiendo las indicaciones del guardia forestal. Sin embargo, en lugar de encontrar la carretera principal, tropezaron accidentalmente con el perímetro exterior de las instalaciones secretas. Vimos movimiento entre los árboles, personas con trajes protectores completos. Cuando nos vieron, todo sucedió muy rápido. Nos redujeron, nos sedaron. Cuando desperté estaba en una habitación sin ventanas y un hombre de traje me explicaba que habíamos comprometido una instalación de máxima seguridad. Los siguientes días fueron confusos. Les informaron que el autobús y los niños habían sido asegurados y que todos estaban siendo mantenidos en cuarentena preventiva debido a la posible exposición a materiales sensibles. Les prometieron que, tras un periodo de observación y los debidos protocolos de seguridad, podrían regresar a sus vidas normales. Al principio lo creí, o quise creerlo, explicó Amelia con voz quebrada. Nos permitían ver a los niños diariamente, aunque siempre bajo supervisión. Les decíamos que todo estaba bien, que pronto volveríamos a casa. Gabriel Ramírez me preguntaba todos los días cuándo podría llamar a su madre. Pero a medida que pasaban los días, la verdad comenzó a emerger en conversaciones fragmentadas con el personal de la instalación
en documentos, entrevistas por accidente, en el cambio de actitud de sus captores. No habría regreso. El 2 de octubre nos reunieron a los 4 adultos. Un coronel nos explicó que, por razones de seguridad nacional suprema, debíamos ser reubicados permanentemente. Nos dieron a elegir: cooperar y mantener una existencia relativamente normal bajo nuevas identidades, o resistir y enfrentar medidas más severas. Javier Durán, el conductor, estalló en cólera ante la injusticia. Fue retirado de la habitación y nunca volvieron a verlo. Los demás, paralizados por el shock y el miedo, accedieron a cooperar. Nos separaron. A mí me trasladaron primero a la base africana, donde permanecí 6 meses en una especie de limbo administrativo. Después me ofrecieron una reubicación en Italia, con una nueva identidad completa y la promesa de una vida normal, siempre que mantuviera absoluto silencio sobre mi pasado. Sobre el destino de los niños, Amelia solo pudo ofrecer información parcial y dolorosa. Durante su estancia en la base africana, supo que habían sido divididos en pequeños grupos y enviados a diferentes ubicaciones internacionales, posiblemente en colonias o territorios franceses de ultramar con identidades completamente nuevas. Nos aseguraron que estaban bien, que serían adoptados por familias seleccionadas, que recibirían educación, pero nunca más tuve contacto con ninguno de ellos. No sé si realmente se cumplieron esas promesas. Durante los 30 años siguientes, vivió como Claudia Verona en Sicilia, construyendo una vida aparentemente normal como profesora. Nunca se casó ni tuvo hijos. ¿Cómo podría formar una familia basada en una mentira tan grande?, reflexionó con amargura. Cuando las noticias sobre el descubrimiento del autobús llegaron a ella a través de medios españoles online que seguía secretamente, experimentó una crisis que describió como el colapso final de mi elaborado sistema de negación. Durante décadas me convencí de que no podía hacer nada, que revelar la verdad no traería de vuelta a los niños y solo destruiría la vida que había construido. Pero cuando vi que finalmente se había descubierto todo, supe que debía completar la historia. Había sido ella quien, utilizando conexiones anónimas, había enviado el correo electrónico a Mendoza. La revelación de que Amelia Vega seguía viva y su testimonio sobre los acontecimientos causaron un nuevo terremoto mediático. El 20 de abril fue extraditada voluntariamente a España, donde inmediatamente fue puesta bajo custodia judicial. Su situación legal resultaba extraordinariamente compleja. Por un lado, había sido inicialmente una víctima secuestrada y coaccionada. Por otro, su decisión de permanecer oculta durante 3 décadas, mientras las familias sufrían la incertidumbre, la convertía también en cómplice del encubrimiento. El juicio de Amelia Vega, Claudia Verona, comenzó en septiembre de 2018, concitando atención internacional. Su testimonio exhaustivo proporcionó los detalles finales sobre la mecánica de la desaparición y las operaciones gubernamentales subsiguientes. Resultó especialmente devastador cuando identificó en fotografías al hombre que Carmen Ramírez había señalado en la imagen escolar, un agente de seguridad que había estado vigilando el colegio días antes de la excursión, monitoreando los preparativos para determinar el momento óptimo para la interceptación. La planificación del sabotaje había sido meticulosa. Los frenos fueron manipulados para fallar específicamente en el tramo de carretera más cercano a las instalaciones secretas, minimizando la exposición pública del incidente y facilitando la recuperación rápida de los supervivientes. El 12 de diciembre de 2018, Amelia fue sentenciada a 8 años de prisión por complicidad en secuestro y encubrimiento, aunque el tribunal reconoció las extraordinarias circunstancias coercitivas bajo las que había actuado inicialmente. Los otros acusados recibieron sentencias más severas, hasta 20 años para Rodrigo Alvear, aunque dado su avanzada edad, pocos cumplirían íntegramente sus condenas. A través de canales diplomáticos intensificados, la investigación sobre el destino final de los 23 niños continuó durante los años siguientes. En 2019, se confirmó que Elena Díaz, la otra profesora, había fallecido en 2003 en una pequeña ciudad canadiense, donde había vivido bajo el nombre de Elena Durán. Manuel Santos, el guía, fue localizado en Argentina,
ya fallecido en 2011. Sobre Javier Durán, el conductor que había protestado, se encontraron registros inquietantes que sugerían su fallecimiento durante el cautiverio inicial, posiblemente como resultado de un interrogatorio intensificado. Eliama. En cuanto a los niños, la mayoría de las pistas se desvanecían tras su traslado inicial. Documentos parciales sugerían que algunos habían sido enviados a territorios franceses en el Caribe y el Pacífico, otros, posiblemente, a antiguas colonias en África. Los esfuerzos para rastrearlos se complicaban por el cambio completo de identidades y la probable ignorancia de muchos de ellos sobre su verdadero origen, especialmente los más pequeños. En julio de 2020, un avance significativo iluminó tenuemente la oscuridad que aún envolvía el caso. Una prueba de ADN rutinaria en un hospital de Martinica reveló una coincidencia inesperada con muestras familiares archivadas en la base de datos del caso Somiedo. Un hombre de 44 años, profesor de matemáticas que respondía al nombre de Philippe Dumont, era en realidad Marcos Vidal, uno de los niños desaparecidos. Contactado por investigadores españoles, Marcos Philippe inicialmente rechazó cualquier conexión con el caso. Había crecido con la firme creencia de ser hijo biológico de una pareja francesa asignada a territorios de ultramar. Solo cuando se le presentaron evidencias irrefutables, la coincidencia genética con Teresa Vidal, análisis de rasgos faciales que confirmaban su identidad y documentos recientemente desclasificados que detallaban su reubicación, aceptó la verdad sobre su origen. Es como despertar de un sueño para entrar en una pesadilla, declaró en su primera entrevista pública. Toda mi vida ha sido construida sobre una mentira monumental. Su reencuentro con Teresa Vidal, ahora una mujer de 68 años, fue transmitido en directo por Televisión Española, convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más emotivos del año. Madre e hijo, separados durante 33 años por una conspiración gubernamental, unidos nuevamente en un abrazo que parecía comprimir décadas de ausencia en un instante eterno. Te busqué cada día, susurró Teresa entre lágrimas. Nunca perdí la esperanza. Marcos, visiblemente abrumado, respondió en un español olvidado que regresaba lentamente. Algo dentro de mí siempre supo que existía otra vida antes, otros recuerdos que no podía alcanzar. El descubrimiento de Marcos reavivó las esperanzas de encontrar a más supervivientes. Su testimonio aportó detalles cruciales sobre el proceso de reubicación, cómo habían sido transportados en pequeños grupos, asignados a familias cuidadosamente seleccionadas por su lealtad y discreción, muchas de ellas personal militar o de inteligencia destinado en territorios remotos. Nos dijeron que nuestros padres habían muerto en un accidente, que éramos huérfanos españoles adoptados por familias francesas como parte de un programa humanitario, recordó. Ya a los más pequeños les resultó más fácil aceptar la nueva realidad. Los mayores, como yo, que teníamos recuerdos más sólidos, recibimos tratamiento psicológico intensivo. Este tratamiento, según los expertos, constituía esencialmente una forma de reacondicionamiento y supresión de memoria, técnicas que en aquel momento se experimentaban en varios contextos de inteligencia internacional. Durante los meses siguientes, se localizaron 3 niños más, ahora adultos en sus 40, viviendo en Guadalupe, Nueva Caledonia y Marruecos. 2 de ellos decidieron mantener su anonimato, abrumados por la magnitud de la revelación. El tercero, una mujer que había crecido como Sophie Lefebvre y que en realidad era Lucía Ordóñez, aceptó reencontrarse con su padre, Francisco. Este reencuentro, a diferencia del de Marcos y Teresa, ocurrió en privado. Solo posteriormente, Francisco compartió algunos detalles con Mendoza para su libro sobre el caso. Mi hija me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, durante 30 años has buscado a una niña de 11 años que dejó de existir aquel día de septiembre. Yo busqué padres que nunca existieron realmente. Ambos hemos perseguido fantasmas. Lucía Sophie, psicóloga infantil en Casablanca, decidió mantener su identidad marroquí actual, pero establecer una relación con su familia biológica. Tengo 2 vidas, 2 historias, explicó. Negar cualquiera de ellas sería negarme a mí misma.
Para diciembre de 2022, el número de niños localizados ascendía a 7. Las probabilidades de encontrar a los 16 restantes disminuían con cada año transcurrido. Algunos podrían haber fallecido, otros podrían haber migrado a lugares remotos, y muchos probablemente continuaban sus vidas sin conocer su verdadera historia. El caso Somiedo había transformado profundamente la sociedad española. Provocó reformas legislativas significativas sobre transparencia gubernamental y desclasificación de documentos históricos. Generó un debate nacional sobre los límites del secreto de Estado y la rendición de cuentas democrática. Inspiró libros, documentales e incluso una aclamada serie de televisión internacional. El 24 de septiembre de 2022, al cumplirse 35 años de la desaparición, se inauguró en Madrid el Museo Memorial Somiedo, dedicado a preservar la memoria de lo ocurrido y educar sobre las consecuencias de subordinar los derechos humanos a intereses estatales. La pieza central del museo era una reproducción a escala real del autobús escolar, rodeada por 26 pilares de luz, cada uno grabado con el nombre y un breve perfil biográfico de los desaparecidos. En una sala especial, protegida tras un cristal, se exhibía el cuaderno original de Gabriel Ramírez, cuyas páginas infantiles habían iniciado el desentrañamiento del misterio. Junto a él, una pantalla mostraba el rostro de Carmen Ramírez, quien no vivió para ver la resolución del caso, pero cuya persistencia había mantenido viva la búsqueda. El museo incluía también una galería fotográfica titulada Vidas Interrumpidas, con imágenes de los 23 niños antes de la desaparición, junto a fotografías actuales de los 7 adultos que habían sido identificados. El contraste entre las inocentes imágenes escolares y los rostros maduros de personas que habían vivido vidas completamente diferentes a las que les correspondían resultaba profundamente conmovedor. Una tarde lluviosa de octubre de 2023, Ricardo Mendoza, ahora reconocido internacionalmente por su papel en la resolución del caso, recibió un sobre anónimo en la sede de la Fundación Memoria de Somiedo, que dirigía desde su creación. Contenía una única fotografía en color desgastada y un papel con coordenadas geográficas. La fotografía mostraba a un grupo de adolescentes en lo que parecía ser un patio escolar tropical, con palmeras y edificios coloniales al fondo. Aunque la imagen estaba parcialmente deteriorada, resultaba inconfundible la presencia de varios rostros que coincidían con los niños desaparecidos, aproximadamente unos 5 años después de su desaparición. Al reverso, una única línea escrita a mano, Lycée Français de Fort-de-France, 1992. Las coordenadas correspondían a un punto remoto en la costa occidental de Martinica, donde investigaciones posteriores revelarían los cimientos deteriorados de lo que había sido una instalación militar, abandonada a principios de los años 90. Algunos misterios permanecían, y quizás siempre permanecerían, pero la verdad fundamental había emergido finalmente de décadas de oscuridad. 26 vidas habían sido robadas, no por un desastre natural o un accidente, sino por una decisión fría y calculada tomada en despachos gubernamentales. En el Memorial Somiedo, una placa resume el legado del caso con palabras que se han convertido en lema de movimientos por la transparencia en todo el mundo. Cuando el Estado entierra la verdad, es deber de los ciudadanos desenterrarla, porque ninguna razón de seguridad nacional puede justificar la desaparición de la inocencia. Bajo aquella placa, visitantes de todas las edades depositan regularmente lápices escolares amarillos, un símbolo improvisado pero poderoso que surgió espontáneamente entre los ciudadanos, herramientas de aprendizaje que recuerdan a aquellos niños que partieron para ampliar sus conocimientos y se convirtieron, involuntariamente, en la lección más dolorosa sobre los límites del poder. En una pequeña casa en las afueras de Oviedo, Teresa Vidal y su hijo Marcos, quien decidió recuperar su nombre original mientras mantenía su vida profesional en Martinica, crearon un ritual personal. Cada año, en el aniversario de la desaparición, visitaban el lugar exacto donde el autobús fue encontrado, ahora marcado con un sencillo monolito de piedra. No pronunciaban discursos ni realizaban ceremonias elaboradas. Simplemente permanecían allí, observando las montañas que habían guardado el secreto durante tanto tiempo, escuchando el susurro del viento entre los árboles
que habían sido testigos silenciosos de una tragedia que trascendió lo personal para convertirse en una herida nacional. Y en ese silencio compartido, madre e hijo encontraban un lenguaje más allá de las palabras, un entendimiento que abarcaba tanto el dolor irreparable de lo perdido como la gratitud por lo recuperado, por ese fragmento de vida que, contra todo pronóstico, habían logrado reclamar de las garras de la historia. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó Marcos en una de estas visitas. A veces sueño con este lugar, con estas montañas. Incluso durante todos esos años en Martinica, estos paisajes aparecían en mis sueños, como si una parte de mí siempre hubiera sabido dónde estaba mi verdadero hogar. Teresa apretó su mano en silencio, contemplando el cielo asturiano que se extendía infinito sobre ellos, el mismo cielo bajo el cual su hijo había desaparecido y finalmente regresado. En ese gesto simple residía toda la complejidad de su historia, el dolor que nunca desaparecería completamente y la esperanza que, contra todo pronóstico, había sobrevivido 3 décadas de oscuridad para florecer nuevamente bajo la luz de la verdad.